buenos días a todas aquellas personas que nos acompañáis, en su mayoría pues empresarias, empresarios de nuestro municipio, porque precisamente el objeto del proyecto a presentar hoy pues tiene que ver mucho con vosotros. Además, pues una aplicación turística inteligente que va ligada pues no solamente a la inversión en turismo, sino también precisamente a la inversión y la apuesta ante nuestro comercio, ante nuestro pequeño comercio, y también ante la inversión ante nuestra pequeña, mediana empresa y la gran empresa también ubicadas en el polígono industrial. Desde luego esta idea surgió ya hace algunos años, precisamente pues también como ayuda, como aportación pues de varias reuniones, de comités también de muchos empresarios, ¿no? Y hemos querido precisamente aunar, siendo además la primera y la única en toda Extremadura, aunando el turismo y el comercio en una misma aplicación turística y comercial. Esa idea, ese proyecto que se hizo pues además también ante una solicitud ante la Junta de Extremadura, un periodo de subvenciones de turismo inteligente, con fondos FEDER, etcétera, que tuvimos la gran suerte de presentar bien, de tener buena acogida, tener una buena baremación y una buena valoración, y por lo tanto hemos sido objeto también de esa ayuda y de esa concesión. Y bueno, la empresa que hoy nos acompaña, pues la que definitivamente resultó adjudicataria de la idea del proyecto que nosotros pues habíamos puesto en marcha, en la que cualquier información general o específica de cualquiera de nuestros recursos turísticos, pero también de los recursos de nuestros comercios, de nuestras empresas, pues los vamos a tener al alcance de nuestro móvil. De manera pues muy autónoma hemos ido colgando vuestra información de la manera en la que hemos considerado más oportuno, y es sacándola pues de las redes sociales, sacándola de aquellos sitios en los que creíamos que podíais estar y estabais hasta el momento, ¿no? Pero a partir de ahora, cualquier información que nos guste, cualquier información que tengamos que cambiar, nos la mandáis a un correo electrónico que además hemos puesto y vamos a poner a vuestra disposición para que vosotros podáis vender y podáis ofrecer a través también de esta aplicación totalmente gratuita para vosotros, pues toda aquella información que vosotros queráis de vuestro negocio, de vuestra empresa, de vuestro comercio, ¿no? Nosotros ya pues hemos estado haciendo pruebas, sobre todo las ubicaciones de las balizas, de todo y cada uno de los puntos de interés, también de toda aquella información relativa y específica de cada momento en el municipio, también se puede ir colgando en esa aplicación y se va moviendo por barridos, ¿no? por el sitio en el que nos encontremos en este mismo momento. Todos los vecinos se descarguen la aplicación universal Qualo, que no solamente tiene a la plataforma de Jaraír, sino que si nos movemos por otros lugares de interés turístico como Garganta, otros sitios, por ejemplo, de Madrid o de cualquier otro sitio, sin hacer publicidad a nadie más, pues ya también forman parte de esa aplicación. Yo ahora también pues le voy a dar el paso de la palabra a Manuel, ¿no? Que es uno de los directivos de esta empresa, que ha puesto y casi que han estado aquí casi de manera diaria poniendo a punto casi en estos 2 últimos meses esta aplicación para tenerla a disposición de todos y cada uno de nosotros, también queriendo ahora pues un poco aprovechar el buen tiempo que viene ahora con la primavera para que precisamente el vuelco del turismo que creo que ha experimentado nuestro municipio pues siga precisamente con esos datos estadísticos pues de manera superlativa y aumentando, y eso desde luego pues yo creo que sin lugar a dudas también es gracias a vosotros, ¿no? Que todos aquellos turistas y visitantes que vienen a nuestro municipio pues no solamente a visitar la Picota, el Museo de Pimentón o los otros museos o a hacer turismo, sino que además pues también pueden tomarse una caña, pueden comprarse cualquier necesidad que tengan en vuestros negocios y en vuestras tiendas. Estamos como en poblaciones de Extremadura con la menor tasa de desempleo posible, y eso es gracias a vuestro trabajo, que además abrís las persianas de vuestros negocios muchas veces a pérdidas, ¿no? Precisamente para sacar adelante vuestras economías familiares, vuestras economías individuales y también la economía de un municipio entero, de una comarca como la nuestra. Sin más, Manuel, te cedo la palabra para que nos expliques un poco más pues, los entresijos y el contenido de Qualo, ¿no? Y todo lo que tanto los jariceños y jariceñas como nuestros empresarios, como también los visitantes, se van a poder encontrar en esta aplicación que vamos a empezar a experimentar y a convivir entre todos a partir de los próximos días.
Mi nombre es Manuel Ignacio López, soy el consejero delegado de una compañía que se llama Betontech, afincada en Cáceres. Formamos parte de un grupo de investigación y de I+D. Se trata de una aplicación que es gratuita, como decía Luismi, y una aplicación que es universal. Que sea universal, ¿qué significa? Que esta misma aplicación es la misma aplicación que se utiliza en cualquier parte del mundo. Este desarrollo que hemos hecho aquí en Extremadura es una forma de poder llegar más allá de Extremadura, más allá de España. Esta aplicación ya no la tenéis que borrar. Ya en el momento que os mováis por otras partes, ahora mismo de aquí de Extremadura o de España, lo vais a encontrar. Ya veréis un mapa con los cientos y cientos de espacios y lugares y localizaciones, entre ellos comercios, en toda España, en los cuales vais a poder utilizar esta aplicación. ¿Eso qué significa? Y lo digo para todos los que de alguna manera estamos aquí, para vosotros, que cualquier persona que venga a Jaraíz, cualquier persona que vaya a visitar, yo por ejemplo no conocía Andorme, lo he conocido estos días cuando hemos estado preparando el proyecto. Yo ahora mismo ya lo tengo. O sea, aunque yo me vaya y no esté aquí, y vaya a otro sitio donde estoy localizando otras áreas cualo, siempre en mi historial o en mis favoritos tendré el dolmen, porque es una de las cosas que me ha encantado, es algo que no sabía ni siquiera que existía. Imaginaros lo que significa en vuestros negocios, que alguien se vaya de vuestro negocio y siga teniendo toda la información que necesita de vuestro negocio, porque será en vuestro historial o en vuestros favoritos. Una de las cualidades más importantes que tiene este proyecto, y que yo creo que el Ayuntamiento ha sabido valorar bien, es que su mantenimiento, que es uno de los problemas que tiene cualquier aplicación que se pone en marcha, es muy sencillo. Todos tenéis vuestras webs, todos tenéis vuestra información, con que mantengáis esos espacios en los cuales ahora mismo estáis informando a vuestros clientes, al ayuntamiento, a la población local, todo eso en el momento que se está actualizando dentro de los medios que ahora mismo tenemos, redes sociales, webs, etcétera, se va a actualizar inmediatamente dentro de la aplicación cual. Cualquier turista, cualquier persona que venga a visitar Jaraíz tiene un juego muy interesante, que es conocer todo lo que vosotros creéis que es interesante en Jaraíz. Vuestros espacios naturales, vuestras sendas, vuestras iglesias, vuestro patrimonio. Os invito a que juguéis con ello. Echamos que nos encontramos aquí por si alguien tiene alguna pregunta, algún ruego, alguna cuestión relativa a este punto o de cualquier otro, porque ya que nos vimos, pues aprovechamos, ¿no? Sí, José. Yo veo que, bueno, que es una app de información, ¿no? Pero una pregunta, ¿no se podía también engarzar con la administración local? Quiero decir, hacer las gestiones a través de ella, y si entra, ya también sería una forma de entrar en la aplicación. No sí, sé ahí, si me entendéis. Sí, dentro de la pestaña del propio ayuntamiento hay un enlace que te redirige a la página del ayuntamiento y a su vez también te manda al portal de transparencia donde se pueden hacer todo tipo de gestiones de solicitud de licencia de obra de comunicación.